Continuando con nuestro curso de psicología organizacional, ahora vamos a ver el tema de comportamiento laboral. El comportamiento laboral, o también llamado comportamiento organizacional, es un campo de estudio en el que se investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones o empresas, con el objetivo o finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de las mencionadas empresas u organizaciones. El comportamiento laboral es una disciplina científica a cuya base de conocimientos se están agregando constantemente una gran cantidad de investigaciones y desarrollos conceptuales. En los últimos años se le ha dado mayor importancia a lo que es el comportamiento laboral dentro de las organizaciones. Pero también es una ciencia aplicada, ya que la información sobre prácticas efectivas en una organización puede extenderse a muchas otras y dejar así el departamentalismo. Como decíamos, es un campo de estudio porque es una especialidad delimitada y con un conjunto común de conocimientos que estudia tres determinantes de comportamientos de las organizaciones: los individuos o personas, los grupos que se forman dentro de la organización y la estructura de la organización. Aplica el conocimiento obtenido acerca de las personas, de los grupos y el efecto de la estructura en la conducta con el fin de un mejor funcionamiento en las organizaciones, con el fin de mejorar la organización, de beneficiar a la organización y, por supuesto, a los miembros de la organización. El comportamiento organizacional o comportamiento laboral se interesa particularmente en las situaciones que atañen al empleo, a la labor que realizan los trabajadores o que realiza el talento humano. Vamos a ver ahora los niveles de estudio del comportamiento laboral. Tenemos la estructura organizacional, la motivación, el compromiso organizacional, la comunicación, el poder, el trabajo en equipo, la cultura organizacional, el clima organizacional, el liderazgo y los procesos de cambio. Cada uno de estos temas está presente en los tres niveles básicos de estudio del comportamiento laboral que ya habíamos mencionado: el individual, el grupal y el organizacional. La estructura organizacional nos permite conocer cómo está organizada la empresa. Si es una empresa demasiado vertical, si es un poquito más horizontal, qué cargos tiene, cómo está dividida en departamentos, en áreas, en oficinas, etc. La motivación
nos permite conocer de qué manera se siente más motivado el personal. Si a los trabajadores lo que lo empuja a realizar su labor es la motivación interna, o también llamada motivación intrínseca, o la motivación externa, o llamada motivación extrínseca. Luego, el compromiso organizacional. Cuando hablamos de compromiso organizacional, hablamos de el nivel de identificación que tiene el trabajador con su empresa. ¿Qué tan comprometido está con ella? ¿Qué tan identificado está con ella? Si se siente parte o no de la organización, si está a gusto en ella y si es capaz de realizar todos los esfuerzos necesarios para que la organización logre sus objetivos. Otro nivel de estudio es la comunicación. Es básico estudiar la comunicación. ¿Cómo es la comunicación del jefe con sus trabajadores? ¿Cómo es la comunicación de los niveles de la empresa, de su jerarquía? ¿De qué modo se comunican los compañeros de trabajo entre sí? Si esta comunicación es adecuada o es inadecuada, si se da de manera formal o informal, etc. Luego también es importante conocer el poder. ¿Quién tiene el poder en la organización? ¿Solamente el jefe? ¿Solamente el alto ejecutivo? ¿O comparte el poder con sus colaboradores, con sus trabajadores? O tal vez es simplemente un jefe tirano, ¿no? Es importante saber también cómo está repartido el poder dentro de la organización. Otra área que estudiamos es el trabajo en equipo. ¿Cómo están formados los equipos? Si las personas prefieren trabajar solo individualmente, si prefieren trabajar en grupo, si los grupos que se forman son de una misma área, si los grupos que se forman son multidisciplinarios, si se obtienen mejores resultados con las personas trabajando de manera individual o trabajando en equipo. Otro elemento que estudiamos es la cultura organizacional, que como sabemos está conformada por la visión, la misión, los valores de la empresa y los objetivos. Son los 4 elementos de la cultura organizacional. Aquí se estudia si estos 4 elementos representan verdaderamente a la organización y sus objetivos. Y si estos elementos están simplemente escritos en una placa o han sido interiorizados por los ejecutivos, por los directivos, por los trabajadores de la organización. Y si se cumplen o no se cumplen. Algo muy importante que también se estudia al ver el comportamiento laboral es el clima organizacional. Es decir, cómo los miembros de la organización, los miembros de la empresa, nuestros trabajadores, perciben el clima
que se vive dentro de la organización. La percepción del clima es bastante subjetiva, es decir, cada persona percibe el clima de diferente modo, de diferente manera. Para algunos el clima será adecuado y se va a sentir bien trabajando ahí, en la organización. Para otros el clima va a ser inadecuado y no se va a sentir a gusto. Depende mucho de la percepción de la persona, de sus experiencias previas, de cómo es el ambiente que se vive en su área o departamento o en la organización en general. Otro punto de estudio muy importante es el liderazgo. Las personas están acostumbradas a que las dirijan. Hay muy pocas personas que se autodirigen. Entonces la persona está acostumbrada a recibir órdenes, que se le den instrucciones, tener un jefe. Y es muy importante las características que tenga este jefe para ver si influye de manera positiva o de manera negativa en sus trabajadores. Es importante también saber si este jefe representa un ejemplo para sus trabajadores. También debemos conocer qué estilo de liderazgo maneja este jefe, si es adecuado, si es inadecuado, si cumple con su cometido de líder, etc. Y también algo que se estudia para conocer el comportamiento laboral son los procesos de cambio. Las personas están acostumbradas a las cosas rutinarias, generalmente. Hay personas que no les gustan o no les agradan o simplemente tienen miedo o sienten temor frente a los cambios, sobre todo cuando los cambios son inesperados. Y como todos sabemos, el mundo, especialmente el mundo empresarial, el mundo organizacional, el mundo laboral, no es fijo. Es un mundo dinámico que cambia y evoluciona constantemente. Y las empresas y personas que quieran sobrevivir en este mundo laboral y no extinguirse, tienen que ser personas adaptables a los cambios que ocurren. Incluso tienen que saber adelantarse a los cambios y tienen que aprender a evolucionar y a ir al ritmo de cómo el trabajo, la forma de trabajo, los conocimientos y las habilidades requeridas van cambiando, van evolucionando. Y sobre todo, no tenerle miedo a los cambios. Una persona que juega un papel muy importante en el proceso del cambio es el líder o el jefe, pues es el encargado de informar qué cambios se van a realizar y de poner todo de sí para que sus
colaboradores para que sus trabajadores se sientan cómodos con el cambio. ¿Y cómo una persona se siente cómoda con el cambio? Cuando se le da la información correcta, necesaria y a tiempo de lo que va a ocurrir, de lo que va a cambiar. Entonces, estos temas forman parte del estudio del comportamiento laboral. Otro eje que está relacionado con lo concreto o lo abstracto en nuestro discurso sobre los problemas que estudia el comportamiento laboral son, en el nivel más concreto y objetivo, la conducta observable y susceptible de cuantificarse con mayor facilidad. Un ejemplo clave de esta conducta observable y de ser susceptible de cuantificarse son las competencias. Y en un segundo nivel están las actitudes entendidas como las predisposiciones a actuar de las personas y finalmente los valores que son de nivel más abstracto y nos indican una orientación de nuestras conductas. Este segundo nivel no es tan visible a menos que la persona misma nos lo dé a conocer, nos lo demuestre. Dentro de este segundo nivel están sus deseos, sus anhelos, su personalidad, etc. Lo que marca su conducta. Vamos a ver ahora los objetivos de estudio del comportamiento laboral. Hay muchas ciencias que comparten 4 objetivos para conocer el comportamiento laboral. Estos 4 objetivos son describir, entender, predecir y controlar. Describir, entender, predecir y controlar ¿qué? Ciertos fenómenos que ocurren, incluso describir, entender, predecir y controlar el mismo entorno organizacional. Vamos a explicar un poquito cada uno de ellos. El primer objetivo es describir. Describir sistemáticamente cómo se comportan las personas en diversas condiciones, dentro del trabajo, por supuesto. Lograr describir el comportamiento de las personas permite que los administradores se comuniquen con un lenguaje común respecto al comportamiento del colaborador, respecto al comportamiento humano de la persona en su puesto de trabajo. Un segundo objetivo es entender. ¿Qué deseamos entender? Entender por qué las personas se comportan como lo hacen. Los administradores, los directivos, los líderes, los jefes se frustran mucho si solo pudieran hablar acerca del comportamiento de sus empleados sin entender
las razones subyacentes de por qué ocurre este comportamiento. Por ende, los administradores interesados aprenden a sondear en busca de explicaciones. Lo pueden hacer mediante test, lo pueden hacer mediante observaciones, lo pueden realizar mediante diversos métodos de entrevistas, etc. Otro punto es predecir. Predecir el comportamiento futuro de los empleados. Este es otro objetivo del comportamiento organizacional o comportamiento laboral. En teoría, los administradores tendrán la capacidad de predecir cuáles empleados serán dedicados y productivos y cuáles se caracterizan por su ausentismo, retardos o conducta perturbadora en determinado momento, de modo que sea posible emprender acciones preventivas para que esto, que es la parte negativa, no ocurra. Sería muy fácil, ¿no?, que el jefe, que el líder, que el gerente tenga una bola de cristal que lo ayude a predecir el comportamiento de sus trabajadores. Pero los administradores no manejan una bola de cristal. Entonces, ¿cómo pueden predecir el comportamiento de sus trabajadores? Mediante continuas evaluaciones que pueden ser anuales o semianuales, viendo su legajo personal, conociendo su historia mediante su currículum vitae y observando el desenvolvimiento de la persona dentro de su entorno laboral. Y el objetivo último del comportamiento organizacional o comportamiento laboral es controlar, al menos en parte, no hablamos de un control total, y desarrollar cierta actividad humana en el trabajo. Los jefes, los administradores, son los responsables del resultado del rendimiento, por lo que les interesa, de manera vital, tener efectos en el comportamiento, tener efectos en el desarrollo de habilidades, tener efectos en el trabajo en equipo y también producir efectos en la productividad de sus trabajadores, de sus empleados, de sus colaboradores, Necesitan mejorar los resultados de los trabajadores mediante sus acciones y las de sus trabajadores. Y el comportamiento organizacional, el comportamiento laboral, puede ayudarles a lograr dicho propósito. Aquí debemos tener en cuenta que con quien trabajamos es con personas, no trabajamos con máquinas. Entonces, el lado humano es muy importante. La persona se va a sentir más motivada si tiene algún punto en común o se identifica de una determinada manera con su administrador o con su jefe. Si siente admiración por él, si el jefe lo considera, si lo trata bien. Porque como dijimos en un tema previo, no podemos separar el lado humano de la persona.
La persona tiene su parte profesional, con sus conocimientos, sus técnicas, sus habilidades, pero también tiene su lado humano, con sus anhelos, sus sentimientos, sus deseos y sus sueños. Y no podemos separar al ser humano de su parte humana. Por eso el jefe tiene que tomar eso en cuenta para usar las técnicas adecuadas para controlar, como decíamos, al menos en parte, el comportamiento de sus colaboradores. Muchas personas les tienen miedo a las herramientas del comportamiento laboral. Tienen miedo de que estas herramientas se usen para limitar su libertad o para privarlas de sus derechos laborales. Y esto es posible si las herramientas de comportamiento laboral se manipulan inadecuadamente. Pero si las personas que las usan de manera ética, de manera adecuada, como debe ser, va a obtener buenos resultados, ¿no? Toda cosa tiene su parte positiva, su parte negativa. Toda herramienta, toda técnica, especialmente las técnicas psicológicas que se usan en el área organizacional, tienen su parte negativa y su parte positiva. Si se usan inadecuadamente, van a resultar en fallas o en que el trabajador se sienta mal. Si se usan de manera adecuada, lo que van a lograr es que el trabajador se sienta contento, rinda bien, tenga un buen rendimiento y que esto sea de provecho para la organización. Entonces, como decíamos, las técnicas tienen su lado positivo y su lado negativo, según quién las use y cómo las use. Y por supuesto, hay que recordar que se deben usar de manera positiva, de manera ética, siempre teniendo en cuenta a la persona. Los administradores tienen que recordar que el comportamiento laboral es una herramienta humana para beneficio de los seres humanos. Es decir, debemos recordar que estamos trabajando con personas, no con máquinas. Se aplica de manera amplia a la conducta de las personas en todo tipo de organizaciones. Es decir, podemos utilizar esta herramienta del comportamiento laboral en empresas privadas, en organismos de gobierno, en escuelas, universidades, en organizaciones de servicios, en fábricas que producen productos, etc. Donde haya organizaciones, debemos tener esto bien en cuenta, existe la necesidad de describir, entender, predecir y mejorar la administración del comportamiento humano. ¿Para qué? Para lograr mejores beneficios del talento humano y que nuestra organización, nuestra compañía, logre sus objetivos trazados.
Vamos a ver ahora qué disciplinas contribuyen al estudio del comportamiento laboral. Como dijimos previamente, el comportamiento laboral es una ciencia aplicada del comportamiento que se basa en la contribución de varias disciplinas conductuales, ya sea en el plano del análisis individual o también llamado microanálisis, como el caso de la psicología, o en el plano de procesos de grupo y también de organización, en donde entra la colaboración de disciplinas como la sociología, la psicología social, la antropología y la ciencia política. Vamos a ver brevemente, vamos a explicar cómo contribuye cada una de ellas al estudio del comportamiento laboral. La administración es una de ellas. La administración es una ciencia orientada a la organización de las entidades, ayuda a establecer la visión y la misión, fijar objetivos, asignar y coordinar recursos de diferente tipo, recursos humanos, financieros, productivos, tecnológicos, etc. También la administración ayuda a determinar y desarrollar la estructura organizativa formal adecuada y establecer los sistemas de control o evaluación pertinentes según el tipo de organización. La administración también se ocupa de las actividades de planeación, organización, dirección y control de los recursos, de los diferentes recursos, incluyendo aspectos culturales, de poder, motivación, liderazgo y, por supuesto, aspectos económicos. La administración es una disciplina aplicada que integra aspectos de otras ciencias a su cuerpo de estudio, además de también generar conocimiento propio. La siguiente, las ciencias de la comunicación. ¿Qué son las ciencias de la comunicación? Son ciencias que intervienen en todos los procesos comunicacionales que están relacionados con una organización. La comunicación es básica dentro de una organización. Por una mala comunicación, por una deficiente comunicación, por una comunicación que no llegó a tiempo o simplemente por un error o un chisme, se pueden hacer muchos problemas y se puede desequilibrar una organización. La rama de las ciencias de la comunicación que atiende sobre las organizaciones es la que denominamos comunicación organizacional o comunicación institucional. ¿Qué más contribuye? La psicología. La psicología es una ciencia que permite medir, explicar y en ocasiones cambiar la conducta de los seres humanos y sus intereses en la sociedad. Los primeros psicólogos se concentraban en los problemas
de fatiga, aburrimiento y factores relativos a las condiciones laborales que obstaculizaban un desempeño eficaz en el trabajo. En un tema anterior que hemos visto, vimos el experimento de Elton Mayo, el experimento de Hawthorne Turner, que nos habla de las condiciones laborales. Últimamente, la psicología ha contribuido y se enfoca en hacer un estudio de diagnóstico laboral y diagnóstico de clima organizacional dentro de una empresa, dentro de una organización. Y además, la psicología se extiende al aprendizaje, la percepción, la personalidad, las emociones, la capacitación, la eficacia que ejerce el liderazgo sobre las personas, las necesidades y motivaciones, lo que es la satisfacción laboral, los procesos de toma de decisiones, las evaluaciones de desempeño. También se encarga de la medición de actitudes, aporta en las técnicas de selección de los empleados o colaboradores y también aporta en el adecuado diseño de trabajo y de un punto muy importante que es el estrés laboral que afecta a un gran porcentaje de los trabajadores. Muy importante la psicología. Otra ciencia que colabora en el estudio del comportamiento laboral es la sociología. La sociología es la ciencia que estudia a las personas en relación con sus semejantes, con las personas que los rodean, con el mundo en el que vive la persona. Las contribuciones de los sociólogos han hecho al comportamiento organizacional o comportamiento laboral han sido a través del estudio del comportamiento de grupos dentro de las organizaciones, particularmente en organizaciones formales y complejas. Algunos de estos conocimientos que ha aportado la sociología, contribuidos al comportamiento laboral o comportamiento organizacional, son acerca de la dinámica de grupos, el diseño de equipos de trabajo, lo que es la cultura organizacional, la teoría y estructura de las organizaciones formales, aportado también a la tecnología organizacional, a lo que son las comunicaciones y el estudio del poder y los conflictos. Esto aporta la sociología. La psicología social es una rama de la psicología en la que se combina es decir, se combina la psicología y la sociología. Se enfoca en la influencia recíproca de las personas, cómo influye una persona en otra y viceversa. Los psicólogos sociales hacen aportaciones significativas a
la medición, comprensión y cambio de actitudes, a lo que son las pautas de comunicación, es decir, a la interacción social. Estudia también lo que es el fomento de la confianza, los medios con que las actividades de los grupos satisfacen las necesidades de los individuos, y también estudia los procesos de toma de decisión en grupo. Otra ciencia que nos ayuda a estudiar el comportamiento laboral es la antropología. La antropología es el estudio de las sociedades para llegar a comprender a los seres humanos y comprender las actividades que estos realizan. El trabajo de los antropólogos sobre las culturas y sobre sus entornos ha ayudado a comprender las diferencias en valores fundamentales, actitudes y conductas de las personas que pertenecen a diversos países y que se desenvuelven en organizaciones distintas. En lo que es la cultura organizacional, gran parte de lo que se sabe sobre cómo se estructuran los ambientes organizacionales y las diferencias entre culturas organizacionales es producto de los trabajos de investigación que han realizado los antropólogos. Otra ciencia que influye son las ciencias políticas. Las ciencias políticas es el estudio de la conducta o el estudio del comportamiento de las personas dentro de ambientes políticos. Estudia a las personas y estudia también a los grupos. ¿En qué se enfocan las ciencias políticas? Se enfocan en las estructuras de los conflictos, en la distribución del poder y cómo las personas manipulan el poder en áreas de su interés personal. Vamos a ver ahora los retos y las oportunidades del comportamiento laboral. Existen diversos cambios radicales dentro de las organizaciones. Como ya habíamos mencionado, las organizaciones no son estáticas, las organizaciones evolucionan, cambian, son dinámicas, ¿no?, a las cuales se tiene que enfrentar los administradores, los líderes de las empresas. De igual forma, la competencia mundial exige que los empleados sean más flexibles y aprendan a enfrentar cambios acelerados. Algunos de estos retos y oportunidades para que los administradores apliquen conceptos del comportamiento organizacional son los siguientes. Vamos a verlos a continuación. Un reto es la respuesta a la globalización. Las organizaciones ya no están limitadas por fronteras nacionales. El mundo se ha convertido en la llamada y famosa
aldea global, por lo que los administradores tienen que ser capaces de trabajar con personas que provienen de distintas culturas. La globalización afecta las habilidades de trato con la gente de los administradores, cuando menos de dos formas. Vamos a ver cuáles son. La primera forma, el administrador tiene cada vez más posibilidades de recibir una asignación en el extranjero. Ahora las empresas, como decíamos, ya no tienen fronteras. Existen las multinacionales que se expanden por varios países, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y el administrador debe estar preparado, poseer las habilidades correctas para, si recibe una asignación en el extranjero, cumplir con esta. La segunda, incluso en el propio país, va a trabajar con jefes, compañeros y otros empleados que nacieron y crecieron en culturas, diferentes. Cada persona posee su propia cultura, su propio modo de comportarse y dirigirse según las tradiciones del lugar donde nació, del lugar donde procede, sea incluso en un mismo país. Entonces las personas debemos estar preparadas para trabajar con personas, con compañeros que posean una cultura diversa a la nuestra, que posean costumbres diversas a la nuestra. Si somos capaces de realizar esto, demostramos que tenemos una gran apertura y un buen criterio. Para trabajar bien con esas personas, se tendrá que comprender su cultura, cómo los han formado y cómo adaptar el estilo de administración a estas diferencias. Otro punto aquí, clave, es el manejo de la diversidad laboral. Uno de los retos más importantes y extensos en una organización es adaptarse a personas que son diferentes, es decir, a la diversidad laboral, lo cual atañe a diferencias entre personas en el mismo país. Como habíamos dicho previamente, las personas, según su lugar de nacimiento, según su lugar de donde provienen, según sus crianzas, tienen diversas costumbres, diversas culturas que las llevan siempre consigo, porque no pueden separar su parte humana de su parte laboral, de su parte cultural, de su parte de tradiciones, de creencias. El ser humano es un todo global. Entonces el administrador o el líder debe estar preparado y capacitado para lidiar con la diversidad laboral. El término de diversidad laboral implica que las organizaciones se han hecho más heterogéneas
en términos de género, de origen étnico, comprenden también a las personas que tienen alguna discapacidad, personas que tienen diferentes preferencias sexuales e incluso adultos mayores. El reto actual para las organizaciones es brindar mejor cabida a los diversos grupos de personas, ocupándose de sus esquemas de vidas, de sus necesidades familiares y sus diversos estilos de trabajo. Los administradores tienen que cambiar su filosofía de tratar a todos por igual, porque todos no son iguales, y reconocer y respetar la diversidad física y cultural de sus trabajadores. Otro punto que vamos a ver es el mejoramiento de la calidad y la productividad. Cada vez más los administradores tienen que mejorar la productividad de su organización, tienen que mejorar el rendimiento de la empresa a la cual pertenecen. Y también tienen que mejorar la calidad tanto de los productos como de los servicios que ofrecen. Para lograr esta mejora, tanto de calidad como de productividad, tienen que poseer los conocimientos y habilidades prácticas para implantar programas como los de administración de calidad o mejora de la calidad. Una de esas herramientas muy utilizadas para la mejora de la calidad y la productividad es el Kaizen. ¿Qué es el Kaizen? La mejora continua. Es decir, mejorar cada día sumar uno más a la mejora tanto de la calidad como de la productividad. Mejorar un día, ser mejor que ayer, eso es Kaizen. Otro punto importante es el mejoramiento del servicio a los clientes. La mayoría de los empleados en los países desarrollados ocupan puestos de servicio. Anteriormente, se pensaba que concentrarse en los clientes era una tarea de quienes estudiaban y ejercían el marketing. Simplemente los marketeros se encargaban del mercado, del producto y de los clientes. El resto de personas que tenían otros estudios, que tenían otra profesión, que era otro tipo de profesional, se encargaban de otra cosa. Pero el comportamiento laboral puede contribuir a mejorar el desempeño de las organizaciones, enseñando a los administradores la relación entre las actitudes y la conducta de los empleados y la satisfacción de los clientes. Como ustedes saben, han escuchado esa frase tan repetida, tan conocida, que algunos la tienen como
cliché, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. El cliente es un elemento muy importante en la organización. Y muchas organizaciones simplemente han fracasado porque sus trabajadores, porque sus empleados no han sabido complacer a los clientes. Por lo tanto, la administración debe crear una cultura de empleados, una cultura de colaboradores que sean amables, corteses, accesibles, capaces, listos para responder a las necesidades de los clientes y dispuestos a hacer lo necesario para complacerlos. Porque sabemos que una empresa sin clientes va a la quiebra. Otro punto es facultar al personal. La toma de decisiones se está bajando al nivel operativo. ¿Qué quiere decir? Que ahora no solo los altos ejecutivos toman las decisiones, ahora también se faculta al personal de otros niveles para que pueda tomar decisiones. Esto proporciona libertad a los trabajadores para tomar decisiones sobre los problemas que se plantean diariamente por el trabajo. Lo que sucede es que la administración faculta a los empleados, es decir, los pone a cargo de lo que hacen, con lo cual los administradores tienen que aprender a ceder el control. Y los empleados tienen que aprender a asumir responsabilidades por su trabajo y tomar decisiones convenientes. Otro punto es el enfrentamiento de la temporalidad. El término de administración debe describirse más bien como una actividad con largos periodos de cambios continuos, interrumpidos ocasionalmente por momentos breves de estabilidad. Como decíamos, todo está en constante movimiento. Los puestos que ocupan los trabajadores de nuestros días se encuentran en un estado de flujo permanente, de modo que los empleados tienen que actualizar continuamente sus conocimientos y habilidades para realizar nuevos cometidos laborales. ¿Qué quiere decir? Que la persona debe estar en constante aprendizaje sobre las nuevas tecnologías que están saliendo cada vez más rápido. Los administradores y empleados deben aprender a enfrentar la temporalidad, a vivir con flexibilidad, ser espontáneos y estar acostumbrados a la imprevisibilidad. A veces las cosas suceden sin estar planeadas de un momento a otro. Y debemos aprender
a que no nos tomen por sorpresa. Otro elemento es el estímulo de la innovación y el cambio. Las organizaciones exitosas deben fomentar la innovación y dominar el arte del cambio, o si no, estarán en peligro de extinción. ¿Quiénes van a alcanzar el éxito? El éxito lo alcanzarán las empresas, las organizaciones, las instituciones que mantengan su flexibilidad, que mejoren constantemente la calidad, es decir, que practiquen la técnica del Kaizen y que venzan a la competencia del mercado con una corriente continua de productos y de servicios innovadores. A las personas les gustan los cambios, les gusta lo nuevo, lo novedoso, lo moderno, y las empresas deben estar preparadas para proporcionárselo si es que quieren mantener a sus clientes, ganar nuevos clientes y de ese modo poder competir dentro de su rubro y mantener un liderazgo dentro de su área de acción. Otro punto es el mejoramiento de la conducta ética. Los miembros de las organizaciones enfrentan cada vez más disyuntivas éticas. ¿Qué son estas? Son situaciones en las que tienen que definir cuál es la conducta correcta y cuál es la conducta incorrecta. En las organizaciones, los administradores redactan y distribuyen códigos de ética que ayuden a los trabajadores, a los empleados, en las disyuntivas o en las dudas, ¿no?, que pueden aparecer. También pueden, para esto, ofrecer seminarios, talleres u otros programas de capacitación para fomentar en sus colaboradores el comportamiento ético. El administrador debe generar un ambiente ético y sano para sus colaboradores, para los empleados, donde trabajen productivamente y enfrenten las menores ambigüedades en cuanto a lo que construyen conductas buenas y malas. Bueno, de aquí podemos decir que el comportamiento laboral facilita la comprensión de las relaciones interpersonales, que son aquellas en las que interactúan dos personas, dos compañeros de trabajo o un par formado por un superior y un subordinado. El comportamiento laboral es valioso para examinar la dinámica de la relación en grupos pequeños, tanto en equipos formales como en grupos informales. Cuando es necesario que dos grupos o más coordinen sus esfuerzos, como por ejemplo
en el área de ingeniería y ventas, los administradores se interesan en las relaciones intergrupales que de ahí surgen. Y por último, también es posible ver y administrar a las organizaciones como sistemas internos que tienen relaciones entre ellos. Por ejemplo, en las fusiones de las organizaciones y en las empresas conjuntas. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que este tema haya sido valioso para ustedes. Muchas gracias.